Si ya se saludaron, vamos a entrar de lleno al estudio de nuestra palabra. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Y sé que ya estamos a mitad de febrero, pero ¿qué celebramos el viernes? El Día del Amor y de la Amistad, ¿verdad? Y quiero, tomando o aprovechando de eso, quiero tomar algunos domingos para hablarte justamente de esto, del amor, de las relaciones, de cómo podemos cultivar mejores relaciones, pero no en base a nuestra sabiduría, no en base a nuestros gustos o a nuestra opinión, sino en base a lo que la Escritura determina que deben establecerse las relaciones. Quiero hablarte de el amor, pero no desde la idea de un concepto romántico, ¿no? O desde la idea de un concepto dulce donde, sí, te amo y me amas y somos unas lindas criaturitas del Señor por ahí caminando juntos, agarrados de la mano y dando vueltas porque todo es felicidad y todo es paz y todo es armonía y donde, no. Quiero hablarte del amor como este elemento que nos lleva a renunciar a nuestro egoísmo por el bien de otros. Quiero hablarte del amor como este elemento que nos lleva a renunciar a nuestra individualidad. Quiero hablarte del amor desde este concepto o el mismo concepto que llevó a Jesús a despojarse y a renunciar a toda gloria para venir en forma de siervo y servirnos. Entonces, es de lo que quiero hablarte en los próximos 3 o quizá 4 domingos a través de la Escritura y a través de los versículos que vamos a estudiar el día de hoy en el libro de Santiago. Quiero darte 3 principios y me gusta hacerlo así porque creo que a través de estos principios se encapsula toda la esencia o la esencia central del mensaje y que se vuelven prácticos para poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces yo sé que de todo de lo que te voy a hablar probablemente te quedes con una pequeña parte. Pero si logras llevarte estos 3 principios, creo que se encapsula la esencia del mensaje y vas a poder recordarlo y vas a poder aplicarlo con mayor facilidad a tu vida. Entonces, acompáñame a Santiago capítulo 3, versículos del 13 al capítulo 4, versículo 10. Va a ser una lectura larga, pero es necesaria. Santiago capítulo 3, versículos 13 del capítulo 4 al 10. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Pero es la mayor gracia. Por eso dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Acompáñame a orar para poder continuar. Dios, gracias, Padre, porque hoy tenemos una esperanza y una certeza de que cuando nos humillamos delante de ti, Señor, cuando te reconocemos por quién eres tú y por quiénes somos nosotros, todas las cosas tienen una dimensión correcta, Señor. Y podemos vivir libres, podemos vivir en paz. Podemos vivir ya no dominados por celos, por contiendas, por divisiones ni separación, Señor, sino que ahora podemos vivir bajo el propósito correcto, Señor, que es ese llamado que tú nos haces a reflejar tu carácter, siendo un instrumento que traiga unidad y paz y vida y reconciliación, Señor. Entonces, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, para que dé el fruto esperado en su tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y es una porción bastante larga y que pudiéramos sacar un montón de cosas de todo lo que habla Santiago. Yo creo que pudiéramos hacer una serie de estudios basados en estos capítulos, pero de acuerdo a lo que leímos, Santiago habla de cuántos tipos de sabiduría. ¿Sí leyeron conmigo? Dos tipos de sabiduría, gracias. Sabiduría terrenal, que Santiago la clasifica como animal y diabólica. Santiago usa unas expresiones bastante fuertes en el desarrollo de su carta, pero habla Santiago de dos tipos de sabiduría: la terrenal, es decir, una sabiduría que es influenciada, que es alimentada por nuestros propios deseos, por nuestra propia forma de ver las cosas, ¿no? La cual se caracteriza, dice Santiago, por generar celos, por traer amargura, por traer contiendas, por traer divisiones, por traer pleitos. Pero también, dice Santiago, hay una sabiduría que es de lo alto, es una sabiduría que no proviene de nosotros, sino que es que proviene de Dios misma. Y dice Santiago, esta sabiduría se caracteriza por ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es una sabiduría que nos da la gracia para poder reflejar el carácter de Jesús. ¿Te das cuenta la diferencia entre una sabiduría y la otra? Y creo que podemos partir de esto. Pero mientras que la sabiduría que es terrenal nos lleva a vivir para nosotros mismos, generando toda clase de divisiones, generando amargura, generando resentimiento, provocando peleas, generando separación, la sabiduría que viene de Dios y que nos da la gracia para reflejar el carácter de Jesús, nos permite generar un ambiente de unidad, de paz, de misericordia, de bondad, de amor, de respeto. Entonces, si te fijas, y Santiago es muy claro en esto, quiero que pongas mucha atención en este punto. Pero de acuerdo a lo que nos presenta Santiago, cada uno de nosotros
va a habitar en contextos diferentes según la sabiduría que decidamos abrazar en nuestro corazón. Es decir, podemos habitar en un ambiente de paz. Podemos habitar en un ambiente donde nuestras relaciones sean enmarcadas por la armonía, por la misericordia, por la paciencia, y donde seamos un reflejo del carácter y de la obra de Jesús. O por el contrario, podemos habitar en un ambiente enmarcado por pleitos, divisiones, rupturas, chismes, oposición, crítica, señalamiento, juicio. Entonces, este es el primer principio que quiero que te lleves hoy. Pero la sabiduría que decidamos cultivar tiene un impacto directo en el tipo de ambientes y en el tipo de relaciones que tú y yo construyamos a nuestro alrededor. Pregunta, ¿pero qué tipo de sabiduría estás abrazando hoy? ¿Qué tipo de sabiduría es la que te está guiando en tus relaciones, en tu entorno? Solo piénsalo. Pero ¿cómo respondes o cómo reaccionas cuando hay algún conflicto o te enfrentas a algo que genera cierto desacuerdo, cierta incomodidad? ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a la confrontación? ¿Tienes la gracia para responder en paz, en calma? ¿Buscas en medio de lo que está pasando mantener la unidad o llegar a un acuerdo en donde sea lo mejor para todos, o simplemente tratas de imponer tu opinión? ¿O tratas de manifestar que la persona vea y se dé cuenta de tu enfado? ¿O levantar amenazas? Es que si tú haces esto, yo voy a hacer esto entonces. Es que si esta persona va y dice esto, entonces yo también voy a ir y voy a decir esto y esto y esto otro. Y amenazamos. Y hacemos notorio nuestro desacuerdo, nuestro disgusto, nuestro enfado. Y que sea mi opinión la que se establezca, y si no es mi opinión lo que se va a hacer o mi sugerencia, entonces no quiero nada y no participo y no hago y no. ¿Qué tipo de sabiduría estamos abrazando? Ahora, quiero que medites en esto. Pero si tú lees la carta de Santiago, o creo que si lees toda la Escritura, no vas a encontrar en ningún lado que alguna reacción descontrolada o alguna reacción que sea contraria al carácter de Jesús es el resultado de algo externo a nosotros. Al contrario, dice Santiago, esa reacción descontrolada, ese enojo, ese impulso que nos lleva a decir muchas veces lo que tal vez no queremos decir, o hacer las cosas que probablemente no queremos hacer, que nos hacen verter nuestra frustración sobre otros, simplemente es el reflejo de la sabiduría que hoy controla nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Por eso nos llevo a analizar cómo respondemos cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas. Porque en base a eso es el tipo de sabiduría que estamos abrazando. Y es el resultado de esto, de lo que hay aquí. Entonces, ojo, deja de buscar o dejemos de buscar en el exterior lo que se encuentra en nuestro interior. No, es que soy Rodríguez y los Rodríguez somos así de impulsivos y hablamos fuerte y levantamos la voz. No,
no es tu descendencia o de dónde vienes lo que te hace ser así. No son las circunstancias las que te han llevado a ser así. Es el tipo de sabiduría, dice Santiago, que has decidido abrazar en tu corazón. Déjame decirlo así. Pero es necesario dejar de buscar culpables a nuestras reacciones o tratar de justificarlas a partir de lo que otros son o de lo que otros hacen. Tenemos que dejar de hacer eso, de buscar en quién echarle la culpa o tratar de justificar nuestras reacciones. Y es súper interesante esto. Si conoces la historia de Adán y Eva, podemos ver esto desde el principio. Sabes que una de las primeras cosas que el pecado produjo en el corazón del hombre fue generar la necesidad de echar sobre otros la responsabilidad de su propia conducta. No, Dios. Mira, yo nada más estaba aquí sentadito y la mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Quién? La mujer que tú, Dios, me diste. Yo no. Si tú no hubieras hecho una mujer y no me la hubieras dado, yo estaría bien contento y libre de culpa. Pero tú, Dios. No, Dios, es que la serpiente me engañó y caí. ¿Te das cuenta? Desde el principio, desde que el hombre cayó en el pecado, comenzó a generarse esta necesidad de comenzar a echar la culpa o tratar de justificar sus acciones a través de otros. Y mira, creo que no hay que ir muy profundo para darnos cuenta que esto sigue haciendo un eco en nuestros corazones. Si tú me preguntas por qué muchas veces estoy tan de mal humor, puedo darte toda una lista de razones y de argumentos que justifiquen el por qué estoy así. Es que no dormí bien. Es que estoy cansado. Es que el calor. Es que no he comido. Es que no hicieron esto que les pedí que hicieran. Es que no lo hicieron como yo creía que lo iban a hacer. Y te repito, puedo darte toda una lista de argumentos y de razones que desde mi opinión son muy válidos. Pero creo que rara vez voy a reconocer y te voy a decir, estoy de mal humor porque he permitido que el egoísmo y la impaciencia me envuelvan y muchas veces terminan dominando y guiando mi conducta, mi carácter, mi corazón. Y aquí lo vivimos todos los días, todos. ¿Por qué le pegaste a fulanito? Es que me quitó mi juguete. Es que él me pegó primero. Es que yo iba pasando y me dijo no sé qué pero no te va a decir porque hay orgullo en mi corazón, porque hay egoísmo en mi corazón, porque hay envidia en mi corazón de que él tenía un juguete que yo quería y entonces le pegué para quitárselo. No. Siempre hay una razón que nos va a llevar a tratar de justificar nuestras reacciones a cosas que no son correctas. Y muchas veces, te repito, esta sabiduría termina dominando nuestro corazón y tenemos que saber esto, pero cuando somos guiados por una sabiduría que no es la sabiduría de Dios, cuando somos guiados por esta sabiduría que es terrenal, nos volvemos ciegos. Ojo con eso, esto es muy importante. Nos volvemos ciegos a la realidad de que es nuestro propio corazón y su principal
y más urgente problema a solucionar, que no es lo que pasa a nuestro alrededor lo que hay que cambiar, sino que lo principal y lo más urgente a solucionar son los propios deseos que hay en nuestro corazón. Por eso, si te fijas en el versículo 2, dice Santiago: tienen y aún así su corazón sigue ardiendo en envidia, sigue ardiendo en celos, y cuando no tienen algo y lo pide, dice Santiago, no lo reciben porque es para malgastar en sus propios deseos. No lo reciben porque la intención detrás de su petición es totalmente egoísta, dice Santiago. Ahora, déjame aclarar esto, porque cuando Santiago habla de pedir mal, no habla de pedir solamente cosas físicas o materiales. Porque a lo mejor estás pensando, bueno, pues yo pido bien porque no le he pedido a Dios un Ferrari, o sea, no llego a tal grado de egoísmo para decir, Dios, dame un Ferrari para poder salir. Entonces, eso no aplica para mí, no. Si te fijas en el contexto, Santiago no viene hablando de esto. Pero sí podemos interpretar que lo que Santiago está tratando de decir es que muchas veces no recibimos o pedimos mal porque la prioridad se vuelve el ver cambios en otros, olvidándonos de que también nosotros necesitamos ser corregidos y que también nosotros necesitamos ser purificados, que también nosotros somos vulnerables y capaces de generar una gran cantidad de maldad. Esa es la advertencia de Santiago en este punto. Cuando pidas, no olvides que tú también eres susceptible y estás vulnerable a generar esa maldad que quizá hoy puedes ver en otros. Entonces, y déjame aclarar este punto, no, la Escritura no está diciendo que no pidamos o que no intercedamos por nuestras esposas, por nuestros hijos o por aquellas personas que hoy vemos que Dios intervenga en sus vidas porque probablemente están mal. Ojo, no es ese el caso, no es no pidas por nadie, mejor solamente pide por ti. No, intercede, pide, ve delante de Dios y pídele que tenga misericordia de determinada persona. Pero ojo, porque tendemos tan fuertemente en enfocar nuestra mirada en otros, tendemos tan fuertemente en enfocar nuestra mirada en lo que está mal en ellos, en sus carencias, en sus errores, en sus defectos, que terminamos perdiendo de vista que hay áreas de nuestro carácter que son necesarias que también rindamos delante de Jesús. Y fue curioso, porque mientras estaba preparando esto, me llevó a pensar y a decir, Señor, o más bien el Señor me llevaba a pensar, Quique, ¿cuándo fue la última vez que pediste que Él quitara tu orgullo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste delante de Dios suplicándole que quitara esos celos, esa envidia, ese resentimiento que hoy hay en tu corazón? ¿Por qué? Porque generalmente nuestra mirada está puesta en los demás. Y tendemos, te repito, demasiado a hacer este tipo de cosas. De hecho, Jesús mismo lo dijo así. Tendemos tanto a caer en esto que Jesús tuvo que decirnos, asegúrate de primero sacar la viga que está en tu ojo. La viga, ese pedazo de tronco que está incrustado en tu ojo para que puedas ayudarle a tu hermano a sacar esa astilla que le molesta. Y que sí, no le deja ver, pero es mínimo a lo que tú tienes en tu ojo. Entonces,
Principio número 2, cuando no seguimos la sabiduría de Dios, nos cegamos ante la realidad de que nuestro mayor problema radica en los deseos de nuestro propio corazón. Ojo con eso. Ahora, creo que Santiago es uno de los escritores, como te decía anteriormente, del Nuevo Testamento, que utiliza un lenguaje sumamente fuerte para tratar algunos temas. Y mira cómo se refiere a los destinatarios o a quien él les está escribiendo esta carta. Versículo 4, Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Oh almas adúlteras, le dice Santiago. Esa palabra adúltero hace referencia a un alma dividida, a un alma que un día hace una cosa y al otro día hace otra. Un alma que dice creer, dice confiesa, dice hacer, pero hace completamente lo contrario. A eso se refiere Santiago. Y Santiago usa un lenguaje sumamente fuerte, pero, ¿sabes? Creo que no lo hace en un tono de juicio o en un tono de condenación, sino más bien en un tono de alerta para que no perdamos esa libertad en donde podemos vivir libres de ataduras. Esa que no perdamos, ese tono de alerta que nos advierte que tengamos cuidado a no perder la libertad que tenemos en Jesús. Es examínense, chequen cómo están viviendo, chequen qué deseos están brotando de sus corazones, chequen qué tipo de sabiduría están abrazando. Entonces, a través de esto, Santiago nos está haciendo un llamado a no descuidar la libertad que hoy tenemos en Jesús. ¿A partir de qué? A partir de una evaluación interna, un análisis de nuestras propias acciones y la contemplación del origen de nuestras emociones. ¿Sabes? Muchas veces, me he tenido que detener y preguntarme si de verdad valió la pena enojarme por aquello por lo cual me enojé. ¿Valió la pena este enojo por esto tan insignificante? ¿De dónde salieron esas palabras con las que respondí a tal persona? ¿Valió la pena herir, lastimar, ofender a mi esposa con lo que le dije por esto? ¿Valió la pena? Y sabes, personalmente, y a pesar de mis 43 años y el llamado que Dios me ha hecho y la posición que Él me ha dado, esto que Santiago describe aquí sigue siendo para mí, no sé para ustedes, pero para mí sigue siendo una verdadera lucha en mi interior. Y lo he compartido antes, pero llegó un momento en mi vida que una de las batallas en las que más llegó a sacudir mi alma fue el ver cómo aparentemente Dios respondía a las oraciones de todo el mundo, pero las mías no. Llegó un momento en mi vida en las cuales yo iba y oraba en busca de una respuesta, y en lugar de que las cosas se aclararan, seguían igual o peor. Iba y oraba para que Dios me diera cierta cosa y nada, todo seguía igual. Platicaba con alguien, pero yo le decía, fue una temporada de mi vida en donde yo me sentía, como dice la Escritura, que Dios había escondido su rostro
de mí, porque simplemente no veía respuestas a nada. Y hoy puedo reconocer y puedo confesar que ese sentimiento me llevó o inclinó mi corazón a abrazar esa sabiduría terrenal. Y me empecé a llenar de celos. Y me empecé a llenar de amargura. Y me empecé a llenar de resentimiento. Y aunque literalmente no fui e hice una guerra en contra de nadie o inicié una discusión en contra de alguien, sí comencé a ver a ciertas personas con orgullo y con cierto rencor. Y comencé a verlas como las culpables de mi frustración. Y si tú me preguntabas, oye, ¿cómo te llevas con fulanito? No, bien, no pasa nada. ¿No? Digo, no le hablo, pero pues tampoco tengo problemas, entonces está bien la relación, ¿no? Porque ni le hablo, ni me habla, nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, Dios te bendiga, bye, ¿no? Y por dentro era como, ¿no? Ojo con eso, porque muchas veces venimos cargando este tipo de actitudes en nuestros corazones. Muchas veces la sabiduría terrenal nos lleva a aparentar que estamos bien, que no hay algo en nuestro corazón de lo cual tengamos que arrepentirnos o de lo cual tengamos que ir a hablar y solucionarlo como la Escritura verdaderamente manda que lo hagamos. Y así estaba yo. Te repito, comencé a ver a ciertas personas con rencor, con orgullo, culpándolas por mi frustración, hasta que un día, mientras leía justamente el libro de Santiago y oraba, pero más que orar, me desahogaba en queja con Dios, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me hacía entender que cuando mi sabiduría se había vuelto mejor que la sabiduría de Dios. Que si ya me había dado cuenta de todo lo que estaba permitiendo que se formara en mi corazón, que se generara en mi corazón por cambiar la sabiduría de Jesús por esa sabiduría influenciada por mis propios deseos, por mi propia opinión. Por eso dice Santiago en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Por qué queremos juzgar las cosas en base a lo que vemos, sentimos, pensamos y no lo filtramos bajo la sabiduría que viene de lo alto? Y sabes, me desarmó Dios con eso. Y me tuve que arrepentir reconociendo que al ser influenciado por la sabiduría terrenal, dejé que mi corazón comenzara a brotar orgullo y a dirigir mis acciones y mis pensamientos y mis decisiones y mis prioridades. Pero lo hermoso de esto es que al poder reconocer que no eran las otras personas, que no eran las circunstancias o lo que ocurriera a mi alrededor, sino que esa sabiduría terrenal que yo había decidido abrazar en mi corazón, cuando reconocí eso, pude ser atraído nuevamente a la presencia de Jesús con esas cuerdas de amor que dice la Escritura que Él siempre está dispuesto a utilizar para atraernos a Él. Por eso uno de los argumentos que Santiago utiliza aquí en el versículo 5 dice: ¿o ignoráis que la Escritura dice en vano el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? O como dice otras versiones, así como el hombre siente celo por lo que ama, igualmente Dios les ama y les anhela. Y aprendí esto. Aprendí que la sabiduría
que abrazo en mi corazón va a determinar mis acciones, mis decisiones, mis emociones, mis prioridades? ¿Qué sabiduría estás abrazando hoy? Pero sabes, Jesús lo cambia todo. Jesús lo cambia todo. Y Santiago nos da una razón para tener esperanza. Mira lo que dice versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Y si puedes marcar eso, márcalo. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando no reconocemos que es nuestro propio corazón el que necesita ser primero cambiado, Dios resiste. Pero cuando lo reconocemos, dice versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero Él da mayor gracia. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, porque eso quiere decir que a través de la gracia que Dios nos da, tenemos lo que necesitamos para poder dejar esa sabiduría terrenal, que a través de esa gracia podemos dejar de ser guiados por la envidia, por el enojo, por el resentimiento, por el egoísmo. Podemos cortar esas raíces de amargura que quizá hay en nuestro corazón. Y este es el tercer punto. Bueno, creo que no está, pero anótalo. Acá sí está. Entonces, principio número 3, la gracia de Dios es suficiente para transformar nuestra sabiduría por la sabiduría que viene de lo alto. Y sabes, creo que es mejor vivir bajo esa sabiduría. Creo que es más fácil vivir bajo esa sabiduría. Creo que nos volvemos más ligeros cuando abrazamos esa sabiduría. Porque no tenemos que estar cargando con rencor, no tenemos que estar cargando con resentimientos, con pleitos, con divisiones, con estar maquinando cosas que voy a hacer o decir, etcétera. Entonces la gracia de Dios es suficiente para transformar nuestra sabiduría por la sabiduría que viene de lo alto. Pero ojo, porque esa transformación no es algo que ocurre de manera mágica. No es algo que ocurre de manera pasiva, al contrario, es algo que ocurre, y ahí está la transformación de esa sabiduría que es de lo alto. Ocurre a medida que nos sometemos a Dios y nos acercamos a Él, como dice Santiago en el versículo 7 y 8. Entonces, para terminar, mientras no seamos intencionales en estar cultivando una relación con Él, entonces mientras no seamos intencionales en buscarle, en anhelar su presencia en nuestros corazones, van a seguir inclinados a vivir bajo esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago. La buena noticia que hoy tú y yo tenemos la encontramos aquí mismo en el libro de Santiago, y si quieres buscarle está bien, pero ahí está en la pantalla y quiero que lo leamos todos juntos. Vamos a leerlo. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de ustedes le será dada. La hermana, bueno, algunos leyeron otra versión, pero dice: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, y Él se las dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Dios es generoso y me encanta eso, porque Él no da de lo que le sobra.
Él no dice, bueno, les voy a dar poquita sabiduría a cada uno para que alcance para todos, porque de plano todos necesitan sabiduría que viene de lo alto. No, Él da abundantemente y de manera generosa. Entonces no tenemos excusa. No tenemos. Y me encanta porque cuando nos humillamos y reconocemos que nuestras pasiones están luchando por tomar el control de nuestro corazón y simplemente dejamos de buscar cargar la culpa en otros o justificar nuestras acciones, dice Santiago, es ahí donde lavaremos nuestras manos y purificaremos nuestros corazones. Entonces, puedes identificar áreas de tu vida que han sido controladas por la sabiduría terrenal y no por la que viene de Dios. Yo sí, muchas áreas de mi vida. Y si las reconoces, ¿qué pasos concretos estás dispuesto a tomar para buscar la sabiduría de Dios y no la terrenal en tus relaciones, prioridades y decisiones, tomando en cuenta que la transformación de esa sabiduría ocurre cuando nos acercamos a Dios e intencionalmente invertimos en una relación con Él? Entonces la pregunta es, ¿qué pasos concretos estás dispuesto a tomar para invertir en tu relación con Dios y que esa sabiduría pueda ser transformada? Entonces, ¿por qué no oramos? Y quizá hoy, al igual que yo, y me acompañas a orar porque yo necesito esa sabiduría. Y mientras pasan los muchachos de la alabanza para terminar adorando, oras ahí en tu lugar, le dices, Dios, necesito tu sabiduría. Dios, he vivido muchos años de mi vida siguiendo esa sabiduría que es terrenal, esa sabiduría que me ha llevado a generar divisiones, conflictos, peleas, discusiones, esa sabiduría que en lugar de hacerme responder en paz, en calma, en amor, en misericordia, en perdón, me ha llevado a generar un conflicto pequeño y hacerlo más y más y más y más grande. Me ha llevado a guardar rencor en mi corazón. Me ha llevado a tratar de ocultar que hay algún sentimiento de rencor en contra de alguien. Padre, transforma nuestra sabiduría.